Muy bien, buenas tardes. Los recibimos formalmente, los saludamos. Estamos en esta emisión de Los Días Contados que, como les veníamos adelantando en jornadas anteriores, va a estar dedicada buena parte a conversar con Mario Weinfeld, que es periodista, editorialista de Página 12 y que viene a la ciudad de Rosario, que llegó a la ciudad de Rosario, ya estuvimos charlando ayer con él y con algunos colegas a la noche, a presentar este libro que tengo aquí en mi mano, que se llama Estallidos Argentinos, ¿no? Y que habla de las situaciones que se han vivido en el país a lo largo de los últimos años, en donde siempre estuvimos al borde, ¿no?, de que haya un desmadre de grandes proporciones. Ahí está la portada del libro. En un rato vamos a estar hablando de este tema con Mario Weinfeld. Pero hoy no es un día cualquiera, en realidad nunca es un día cualquiera, pero un día como hoy hace 11 años, mire el tiempo que ha pasado, ¿no? No sé si a ustedes les sucede lo mismo que a mí, pero es casi como el tango, es un soplo la vida. Porque 11 años ya de aquel voto no positivo de Julio César Cleto Cobos, que desafiando incluso la lingüística, la sintaxis y todo, mandó un voto no negativo, sino un voto no positivo, ¿no? Como que había ahí una cosa extraña, rara. Vamos a recordar eso, pero más que eso, que probablemente esté siendo difundido como efemérides, en un día como hoy, sobre todo, ¿no?, cuando los radicales están asistiendo una década después y un año más a la primera elección sin candidatos, sin candidato a presidente de la República, lo cual no creo que sea muy reconfortante para ninguno de los viejos radicales o para los más nuevos, si es que van habiendo algunos que son más nuevos, ¿no? Recordemos ese momento. Que yo le pido a la presidenta de los argentinos, que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Bueno, ni se atrevió a decir que era un voto negativo, ¿no? Un analista ahí dirían, pero ya pasaron 11 años. Y parece que se le han cicatrizado las heridas. Estaba más incendiado que Niki Lauda, ¿no? Pero ahí está. Julio César Cleto sigue dando vueltas, ¿no?, como un trompo. Pero lo más interesante no es eso hoy, 11 años después, porque después de eso Cristina Fernández de Kirchner ganó su reelección con más del 50% de los votos, porque después las cosas avanzaron, porque después Cobos consiguió que lo elijan senador, está por ahí dando vueltas. Pero lo más interesante es esto que vamos a ver, que es el momento previo al voto de Cobos, donde hablaba el presidente durante muchos años de la bancada del kirchnerismo, senador por la provincia de Río Negro. Vamos a ver si usted lo reconoce. Está bastante parecido, aunque ahora va tornando su look hacia Bolsonaro. ¿Vieron que se parece cada vez más a Bolsonaro? Hasta físicamente, podríamos decir, fisonómicamente. Estamos hablando de Miguel Pichetto, senador de la Nación, que incluso parafraseaba a las Sagradas Escrituras, ¿no?, a la hora de ponerlo a Cobos en un sitial de alta traición. Porque si hay historia que refleja eso, es la del famoso beso de Judas, la negación, todas esas historias. Bueno, lo vemos acá porque vale la pena, es 1 minuto 30. Y con esto cerramos este primer tramo, ya está Mario Weinfeld en el estudio y conversamos con él. 11 años han pasado. Senador Pichetto. Presidente, Jesús le dijo a los discípulos, lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Tengo instrucciones, nosotros hemos reafirmado una posición, presidente, no quisiera estar en su lugar. Es una responsabilidad inmensa la que usted tiene. Y seguramente también la historia va a ser una evaluación del rol que usted defina y decida esta noche.
nosotros vamos a pedirle que usted haga uso de la facultad que le otorga el reglamento. Este debate está agotado, y la Constitución, por supuesto. Este debate está agotado. El Congreso ha hecho un esfuerzo extraordinario de buscar lo que usted plantea, un fin loable, pero acá estamos en un debate muy fuerte, es un debate de intereses, de posiciones políticas, de discusión de autoridad, de perfil del nuevo país, del país que queremos construir, y nuestra posición es la que hemos expresado, presidente. Hay una frase de un líder radical que quiero decir al final, que se rompa pero que no se doble, presidente. Nosotros esperamos su voto. ¿No? Pichetto, ahora están juntos a la par, diría Napolitano. Y ahí está Pichetto, que dijo un par de cosas interesantes, ¿no? Que la historia los va a juzgar, no a absolver. Eso a otra gente, a otros personajes. Y ahí transcurrió esa sesión, votó Cobos, y como dije, poco tiempo después, un par de años, Cristina Fernández de Kirchner conseguía su reelección por un amplio margen. Bueno, en este contexto, en ese clima, siguió avanzando un desarrollo económico, político, un programa, un proyecto, como decía Pichetto, que evidentemente ahora no comparte, y que veremos de qué manera suceden los acontecimientos de cara a las elecciones generales que serán en octubre. La primera prueba la vamos a tener ahora prontito nomás, el 11 de agosto, y ahí vamos a ver dónde está parado cada uno, ¿no? Y qué va a ocurrir de aquí en más. Llaman la atención, más que llaman la atención, eran esperables, y creo que va a haber otras cosas, incluso de mayor tenor o más pesadas, como desde la dirección académica de una fundación que tiene su epicentro en la ciudad de Rosario, que es la Fundación Libertad, Venegas Lynch le pide a Esper que baje su candidatura, porque dice que entre la inoperancia, que es el gobierno de Macri, y el abismo, que sería eventualmente el gobierno de Alberto Fernández, hay que elegir la inoperancia. Buena manera de presentar, ¿no? Un pedido de que otro candidato a presidente, al que admira y con el que comparte, le pide que se baje, ¿no? Una cosa extraordinaria. Como hemos visto también en las últimas horas, que se ha probado, o en todo caso el doctor Ramos Padilla lo va a transformar efectivamente en una prueba eficaz, la declaración de la secretaria de D'Alessio, que decía que el fiscal Vidone recibía plata, sobres, ¿no? Para pasarle información. Y en un rato tendría que estar declarando Daniel Santoro. ¿Está? Empezó hace un ratito, me dicen, bueno, fenómeno, está ahí declarando, vamos a ver cuál es la decisión que toma su señoría. En otro lugar, también de la justicia, en otro despacho en Comodoro Pi, se terminó el juicio por los bolsos de López, el que tuvo un centenar de etapas tratando de involucrar a todos, que hablaban de tirar los bolsos por arriba del tapial. Nunca apareció esa imagen porque López dejaba los bolsos ahí apoyaditos, ¿no? Incluso aquellos que son víctimas muchas veces de esta zaranda y esta descalificación por la corrupción y demás, hablan de los bolsos de López que tiraban y hacen el gesto y todo, ¿no? Nunca pasó eso. Bueno, la cuestión que se terminó y no está en la mayoría de los portales. Uno busca la información sobre eso, en Clarín, en Nación, en TN, y no está. No está porque ahí el único que sale condenado es López, pero lo que también se sabe ahí es que se ha establecido la ruta. Y parece que la ruta acá no era acá. Es decir, no encontraron cómo vincular los bolsos con Cristina Kirchner, pero sin embargo se pudo establecer que la plata, 3.200.000 que estaban termosellados, las balas, que son como estos fajos así, ¿no? Esto por la mitad da más o menos como si hubiera 100 billetes. Venían del Banco Finansur, que es el tesorero de Boca de Macri, amigo personal del presidente. Y los otros casi 6 millones de Odebrecht, ¿Iesca es o Iasca? La empresa IESA, ahí está, porque ya IESA. IESA es de Calcaterra Macri, o sea que venía la coima de esos lugares, ¿no? No aparece ningún funcionario vinculado al gobierno anterior y sí estos datos. Curiosamente, el periodismo ya no le presta atención al caso de los bolsos de López. Mañana se cumple otro aniversario de la voladura de la AMIA. Viene Pompeo, lo reciben con un decreto que además de declararlo el mejor ciudadano ilustre es Hezbollah como terrorista.
A lo mejor exhuman un rato a Nisman en términos, digamos, periodísticos y vuelven a hablar de suicidio, del paracaidista venezolano, del agente iraní y de toda esa confabulación, cuando 13 peritos de la Corte, convocados a analizar las evidencias, de los 13, el de parte únicamente dijo que era dudoso. Los otros 12 dijeron que no había ninguna razón para pensar en ninguna otra cosa que no hubiera sido un suicidio. Quiero decir, todo esto es el contexto, ¿no? Todo esto es lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante hasta que lleguen las elecciones. Pero queríamos por lo menos traerles a Pichetto un ratito, porque no sé si va a venir aquí al estudio a conversar con nosotros en algún momento. Estamos, créame, haciendo las gestiones para que esté aquí o el candidato a presidente o el candidato a vice, o los dos. Va a estar el candidato a diputado nacional de Cambiemos, y es él el que está intentando que podamos tener la chance de dialogar con todos, ¿no? Esa es la idea. Ahora, hablando de dialogar, nos vamos a ir a la pausa y después vamos a dialogar con Mario Weinfeld. Vamos a tener 15 minutos para poder conversar cómo está el país, cómo está la situación, cómo se viene, lo que se viene, y de su libro, que ya le mostramos la portada en la pantalla, que es Estallidos Argentinos, ¿no? Lo comentábamos, ahí está. Se presenta hoy a las 7 de la tarde en el auditorio de Luis y Fuerza, allí en calle Paraguay, entre San Juan y Mendoza. Venimos enseguida de la pausa y charlamos con Mario Weinfeld. Bueno, muy bien, Mario, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Contento, muy bien. De estar en Rosario, de Chocho. tener la charla. Chocho. ¿Sí? Chocho. Sí, visitar, pasear, recorrer, encontrarse con amigos, con compañeros. Esto, recorrer medios. ¿Y pasás de largo del diario de las noticias? Bastante. Vos sabés que Hoy, por ejemplo. esta semana me la tomé en el diario, aparte. Bien. O Sí, sea, sí. no trabajo y no escribo para el domingo. En esas condiciones paso bastante. Miro el diario, pero no estoy encima, no miro los Twitter, no leo todo el día. Bien. Sí, me desenchufo bastante. Bien. Si ocurre una catástrofe, digo, pero... No, sí, sin llegar a una catástrofe, hoy puede haber un hecho significativo Sí. que puede darse dentro de un rato nada más, que es declarando un colega, que es Sí. Daniel Santoro, de Clarín, operador Sí. de D'Alessio y compañía, en la causa del espionaje, Sí. ¿no? Y hablábamos nosotros de que Ramos Padilla es un hombre prudente, que no hace abuso de la prisión preventiva y detener, que si lo indaga, después puede efectivamente dictarle y mandarlo a la casa sin dictarle nada, dejarlo preso. Sí. Es decir, no se ha dado muy seguido ni muy frecuentemente un hecho de estas características. No, es un hecho muy chocante que contiene un elemento que es muy brutal, que es el hecho de espiar a colegas, a compañeros de trabajo. Es impresionante. Inclusive puede haber conductas más graves, sin duda, en todas las causas que investiga Ramos Padilla hay cuestiones más graves desde el punto de vista penal, Sí, sí. desde el punto de vista institucional. Ahora, desde el punto de vista, casi diría... Humano, personal. Humano, costumbrista. Un colega, es decir, uno puede, todos, vos, yo, todos hemos trabajado en grupos de trabajo. Si a mí decís, vos pensás alguna vez que de algunos grupos de trabajo que has tenido, en el cual inclusive has tenido alguna persona con la que por ahí no te llevaste bien o te Sí, tenía claro. bronca, de alguno de los colegas o de los abogados con los que trabajé, yo lo entro en cualquier otro contexto, te espiaba, nunca, no lo puedo creer, no me entra en la cabeza. Y que te espiara y se lo contara a un servicio informal para que ese a su vez lo eleve y lo utilizara como mecanismo de presión, coacción. Sí, Es tremendo. sí, yo creo que, porque después está la historia de inventarle la cuenta a Kicillof en el exterior, Claro, venir a agarrar demás, pero es mucho peor decir que una compañera tuya de trabajo tenía una conversación con otro compañero tuyo de trabajo y ella era casada y qué sé yo. Eso es lo que efectivamente están en los archivos que desencriptó Ramos Padilla del millón de archivos que secuestró cuando hizo los allanamientos en la computadora de D'Alessio. Es así, es muy impresionante, insisto, hay muchas cuestiones mucho más graves desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista casi diría, permitida la expresión, barrial, costumbrista, es asombroso, es asombroso. Sí. Bueno, pasemos al libro un ratito y después volvemos, si querés, a la actualidad. Estallidos Argentinos es el casi, ¿no? Es Sí. ahí, si estuvimos Sí. ahí. Hace foco, y estaba viendo también algunos de los materiales, en aquella movilización que tiró para atrás algo que parecía ya determinado, que era el 2x1 para los genocidas, que podían recuperar la libertad, ¿no? Así es. Ese fue una respuesta democrática, de movilización importantísima, ¿no? ¿Ese tipo de respuestas evitan los estallidos? Sí, claro, yo creo que no solo evitan los estallidos, sino que los reemplazan con enorme ventaja.
Claro. Porque vos fíjate, esa movilización, muchos de los capítulos, de los temas, de los episodios que trato en mi libro, son, creo yo, cuestiones que ocurren en la Argentina habitualmente, pero casos que extreman lo que es la regla. Bien. O sea, en la Argentina la movilización popular es muy vivaz, es muy potente, es muy masiva. Ahora esta por ahí, si me apuras, es de las mejores en cuanto a resultados y potencia de la historia. Uno podría decir, como el 17 de octubre del 45, ponele, que cambió la historia también, que no está en mi libro, digamos, porque obviamente se entra en... Pero en ese nivel, hubo tantas no, y por eso tal vez uno le clava el foco. Hubo tantas, la lucha de las madres, ¿fue eficaz en el tiempo? Sí. Amplió consenso, pero ¿cuánto tardó? ¿Cuánto duró? Esto en una semana consiguió un resultado impresionante y con un nivel de consenso amplísimo, y vos lo sabés, pues sos tan hincha de fútbol como yo, con los jugadores de fútbol desplegando pancartas, con los clubes, porque fueran los jugadores de fútbol, los clubes institucionalmente, las hinchadas, todo esto que significa en la Argentina, una sociedad vastísima, y produjo que todo el sistema político se diera vuelta y dictara una ley que permitió saltear algo que yo creo que el fallo de la Corte era malo con la ley vigente, pero no importa, no vamos a discutir esto, es complejo. Pero hubo una respuesta que inclusive el oficialismo, el macrismo, que había puesto al juez Rosenkrantz, que fue el que promovió este fallo, o sea, Macri lo puso a Rosenkrantz, entre otras cosas para que promoviera este fallo. Pero ante la reacción popular de la opinión pública, ese mismo gobierno de Macri, que es bicho para hacer estas cosas, que es hábil, viste que el gobierno de Macri provoca, cuando encuentra una reacción muy fuerte, retrocede y se jacta de decir que nosotros corregimos nuestros errores. Totalmente. No dice nosotros cometemos muchos errores. Claro, no dice, nosotros intentamos pasarte por arriba, como no me dejaste, retrocedo. Exactamente, pero lo hizo. Entonces, esa movilización es uno de los ejemplos más felices de la capacidad de movilización argentina. No todas las movilizaciones fueron tan exitosas ni tan veloces, pero es grato recordarlo. Y también me interesa recordarlo a mí, que fui abogado y que algo me queda, por lo menos trabajé abogado, lo seguiré siendo, que trabajé abogado, que es recordar esta contradicción usando esa expresión tan formidable que hizo título Miguel Bonazo, esto del Palacio y la Calle. 5 jueces ¿quiénes son 5 jueces de la Corte? Son 5 personalidades oscuras que conviven en un lugar también oscuro, cortinado, en un laberinto que es tribunales, que no se hablan, y que deciden una barbaridad entre gallos y medianoche y que de repente los enfrenta una muchedumbre popular. Es un ejemplo maravilloso. Viste, si no existió, habría que haberlo inventado. Afortunadamente existió. Existió. Y uno espera muchas veces que en otros ámbitos o en otras situaciones, aunque esta es por supuesto eliminar, porque estamos hablando de criminales, de delitos de lesa humanidad, no está esa respuesta, ¿no? Y uno por allí está, por lo menos a mí me pasa en más de una oportunidad, pensando en que es mejor que no pase, o sería mejor que pase, no estoy hablando de estallidos, pero sí de una respuesta más enérgica. Sin ir más lejos, lo que ha sido bochornoso el movimiento obrero organizado, fundamentalmente en Buenos Aires. Yo marco diferencias con la gente acá en Rosario, porque son tipos que viven en la misma casa, van a sus mismos laburos, los podés encontrar por la calle. No son los otrora Triaca, hoy Daers, o los Cavalieri, o los Lescano, los burócratas, no los gordos, para decirlo de algún modo. Pero ¿cuándo es paciencia y cuándo es mansedumbre? Es difícil. Te agregaría lo que decía Rosario, que vos conocés mejor que yo, y de otros lugares. En general, las filiales de interior de la CGT han tenido un desempeño más interesante que las nacionales, en promedio. En la mayoría, en muchísimas provincias, y en particular en las industriales, en las que tienen una historia. En general, la media da mejor, y a veces lo que vos decís es muy útil, porque a veces pecamos de un cierto... Es obvio, la conducción nacional es súper importante. La simplificación, si todos los sindicalistas son rosqueros, se entregan, los arreglan, los compran. Y resulta que hubo centenares en la Argentina que aguantaron mucho más los trapos. Ahora, ¿cuándo es paciencia y cuándo es custodia? ¿Cuándo es paciencia y cuándo es sabiduría? ¿Y cuándo es un poco de ser medroso, cobarde o semicómplice? Es difícil de juzgar. En general, los dirigentes sindicales lo que dicen, históricamente lo han dicho siempre, es que en los periodos difíciles hay que cuidar más a la CGT. Hay una cultura que no solo tienen los peores, que es hay que cuidar más al movimiento obrero o a la CGT, aunque a los trabajadores. No lo dicen con esas palabras, dicen, si nosotros cuidamos a la CGT en la mala, después cuando viene la buena, tenemos la CGT. Es un argumento, ¿cómo decirlo? Se puede discutir o no. Yo creo que en este periodo han pecado de una transigencia demasiado grande, ¿no? Se han dejado dormir por el macrismo, sobre todo en función, creo que lo que se ha demostrado en este lapso
es que el macrismo, frente a una resistencia fuerte, recula. Y entonces el movimiento obrero cometió un error, que es creer que negociando con ellos iba a conseguir más. Y para mí consiguió menos que si hubiera tenido una resistencia, obviamente como la tiene que tener la CGT, que es que no puede salir a la calle todos los días, ni claro, puede mandar a romper vidrios, ni hacer un plan de lucha de 250 días. Pero una conducción más firme. Le faltó también, encontró una etapa donde tampoco tenía no tenía un liderazgo. Claro, eso de los triunviros. Porque más allá de lo que uno pueda considerar por los 13 paros que le hicieron a Alfonsín, 13 o 12 fueron, 13, ¿no? Creo que 13, bueno, los radicales. Saúl Ubaldini era Saúl Ubaldini. Claro. Lorenzo Miguel era Lorenzo Miguel, sí. ¿no? Más atrás en el tiempo y con otro perfil que a mí me parece más cariñoso y accesible. Piccinini en Villa, Tosco en Córdoba, Ongaro en la CGT de los argentinos. Pero eran líderes, sí. Había una jefatura política, e incluso Moyano. Totalmente. El último líder, el último que tuvo un liderazgo fue Hugo Moyano. Pero acá ya llegó, para mí, acá ya el gobierno de Macri, aunque ahora se ha puesto más vigoroso, ya llegó grande, ya llegó viejo, ya llegó cansado. Y con el desgaste de haber estado, por ejemplo, sacándose una foto al lado de Macri y Duval y inaugurando un busto de Perón. Totalmente. O sea, sobrevaloraron ahí todo, los dos sectores, si querés, si nos apuramos. Pero tanto el sector específico del kirchnerismo como el de Moyano exageraron lo que en otra época hubiéramos llamado sus contradicciones secundarias. No se dieron cuenta del adversario común que tenían, que por lo tanto venció al kirchnerismo en las elecciones y un poco venció al movimiento obrero, o lo hizo cejar de retroceder demasiado en este lapso. Bueno, ¿cómo lo ves ahora? Partiendo de esto del movimiento obrero, partiendo de la calma, la paciencia, la expectativa. En algunos casos hay quien dice que la paciencia está sembrándose en torno a que se espera un cambio, claro. A que efectivamente, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer la reunión de Alberto Fernández con todos los dirigentes, o los más importantes dirigentes sindicales, después de la etapa de Clarín que había dicho la CGT se mantiene neutral, se juntaron todos, ¿no? Parece que lo hicieron deliberadamente. ¿Cuál es la perspectiva? Mi visión, uno, viste, antes de las elecciones uno se pone medio pragmatoide, viste, te pones medio pragmático y mira, la impresión que yo tengo es que en términos electorales, las más redituables adhesiones en términos de votos son las que la fórmula Fernández y Kirchner ya consiguieron, que son los gobernadores, Sergio Massa, los que tienen territorio e inciden. Me parece que hace muchos años que el movimiento obrero y la dirigencia del movimiento obrero no tiene traslación de votos sobre su base. Claro. Hablo en general, hablo en grande, no sé, no me diga, hay un dirigente en Villa Constitución que dice vamos acá y van para allá. Van para allá, pero son pocos. Sí. Por ahí los de izquierda, que son numéricamente pocos también, pero en general la dirigencia CGTista. La peronista básicamente no podía hacer y aún inclusive alguna que tiene, como se llama, que está más ligada a sus bases, como por ejemplo la CTA. ¿Qué traslación de voto tiene, por ejemplo, la CTA, CETERA, SUTEBA y los sindicatos afines sobre los maestros? ¿Cuál tuvo en 2015? Mala, poca. Entonces me parece que eso no le da votos, le da sí una visión de apoyo que siempre viene bien, es decir, y el resto hay que ver. De cualquier modo, creo que también esa dirigencia, no uno por uno, porque hay algunos que han sido, Sergio Palazzo ha sido un dirigente con muchísima presencia, ha defendido a sus trabajadores, ha conseguido buenas convenciones, pero en general se tendrían que mirar al espejo y preguntarse si no se equivocan. Como son todos muy inteligentes y muy perspicaces, yo creo que saben que se equivocaron. Claro. Ahora, lo que pasa es que, ¿qué haces cuando te equivocaste? Seguís teniendo la representación y estás ahí, tratás de que las cosas cambien. Y es lo que están haciendo. ¿Cómo imaginás el 12 de agosto? Para nosotros los dos con mucho laburo. Sí. Mal dormido. Mal dormido, que sea. Y divertido o no. Yo imagino que el 12 de agosto uno va a estar pensando, va a mirar los números duros, a ver cómo salieron los totales, cuánto sacó el macrismo, cuánto sacó el peronismo, kirchnerismo, va a mirar esos números y después va a pensar, seguramente vamos a estar pensando si las terceras fuerzas van a retener los votos que sacaron en las PASO. Digo, como un detalle. Me parece que es bastante posible, nada es seguro, porque es bastante posible que haya una repolarización veloz. Después de esa primaria. Voy a usar un verbo que vos escribís mucho, que es fungir. Sí. Digamos que la primaria funge como primera vuelta. Casi. Y lo que sería un balotaje va a ser la primera vuelta de octubre. Y es muy posible. Uno diría rápido, yo voy a mirar, si me preguntás hoy, después en el momento uno mira y ve las cosas distintas. En ese momento, ¿qué miraría de esas terceras fuerzas? Si La Baña sacó 12, 15 puntos, uno dice, por ahí retiene algo. Si sacó de 10 para abajo, uno dice, estos votos no sé, creo yo,
¿Cómo? Espero, la izquierda lo que... Sí, mi visión de Esper es más melancólica. Yo creo que Esper va a sacar pocos votos y yo no me sorprendería si se queda sin el umbral de las PASO. Aunque la verdad que el gobierno le hizo un favor en esto. Porque ¿cómo es una figura? Le hicieron propaganda. En la época de la dictadura prohibían los discos de Mercedes Sosa y la gente lo conseguía y lo iba a buscar desesperadamente, ¿no? Mario, muchas gracias por venir. A las 7 de la tarde hoy en Luz y Fuerza. Ahí está la tapa del libro en pantalla, lo van a poner el director para despedirnos. Y como siempre es un gusto. Este domingo no vas a estar en la columna del diario, pero el domingo que viene sí. Sí, como no. Adelante, sin parar. Sí, y el 12 de agosto de ella. Sí, ahí estamos. Gracias por venir. Muy bien, a ustedes también les agradecemos la compañía. Mañana a partir de las 2 de la tarde estamos aquí y vamos a presentarles los programas que se están poniendo en marcha. Ya me voy, y que ya están desde hace muchos años en Rosario y en Santa Fe, que no son el servicio militar hecho por gendarmes, sino Primera Oportunidad. Gente que labura socialmente en las zonas apartadas, con chicos con conflictos con la ley, que desde hace muchos años ha podido recuperar y no hace falta ni gorra, ni birrete, ni mucho menos armas. Hasta mañana.